os animo a que abráis vuestras Biblias en Efesios, a ver si sabéis ya por qué capítulo vamos, Efesios capítulo 6, ya estamos acabando esta bonita carta del apóstol Pablo y llegamos al final, casi, Efesios 6, versículos del 18 al 20. Lo vamos a leer, lo leo en la Biblia de las Américas. Dice así: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo, como debo hablar. Pues Padre, en esta mañana nos acercamos a ti para, una vez más, reconocer nuestra dependencia de ti, reconocer que te necesitamos, Señor, que necesitamos que tú seas el que nos haga entender tu palabra y tú seas el que nos ayude a aplicarla a nuestra vida. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Os aviso también que tenemos algunos problemas de sonido y veréis que a veces el micro desaparece, entonces en esos momentos lo que haré es gritar más, ¿vale? No porque esté enfadado ni nada, sino para que sobre todo los que estáis atrás, me podáis escuchar bien, ¿vale? Pero esperemos que funcione todo lo mejor posible. Os leo una frase. Dice: un miembro de la Iglesia que no ora es un estorbo. Está en el cuerpo como un hueso podrido o un diente con una caries. En poco tiempo, ya que no contribuye al beneficio de sus hermanos, se convertirá en un peligro y un dolor para ellos. El descuido de la oración privada es como una langosta que devora la fuerza de la Iglesia. Esta frase no es mía, no, esto lo dijo Spurgeon. Ahora, ¿qué os parece esta frase? ¿La veis un poquito exagerada, un poquito radical, un poquito subida de tono, quizá? ¿Cómo consideras la oración en tu vida? ¿Qué lugar crees que tiene la oración dentro de esta batalla espiritual de la que llevamos hablando ya unos domingos? ¿Cómo es posible que ante peligros tan grandes y tan tremendos como son las huestes del mal, como es Satanás, lo que Dios nos dice principalmente es que oremos? ¿Cómo es posible todo esto? Bueno, después de varias semanas ya en Efesios 6, estamos sumergidos, ¿verdad?, en esta idea de que nos encontramos ante una batalla espiritual, un conflicto cósmico donde pues hay dos bandos, donde hay una lucha que quizá nosotros no vemos con nuestros ojos, pero que sin duda estamos sufriendo, y es una guerra en la que los creyentes estamos todos llamados a participar. Y ahora llegamos al final de esta sección con uno de los puntos más importantes de lo que implica estar en batalla. Hace 2 semanas pudimos escuchar el mensaje sobre la armadura que los cristianos estamos llamados a ponernos constantemente, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de los elementos de la armadura de memoria? ¿Lo podemos decir? A ver, el cinto, o bueno, ceñidos los lomos con el cinturón de la verdad, la coraza de justicia. Bueno, lo voy a decir yo porque si no, no vamos a aclarar. La coraza de justicia, el calzado del apresto del Evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo tampoco me la acordaba de memoria, lo tengo apuntado. Bueno, esos son los elementos que Pablo menciona como parte de esta armadura. Y si nos quedáramos solo con eso, diríamos, qué raro que no hable de la oración, ¿verdad? Pensamos en batalla espiritual, pensamos automáticamente oración.
Sin embargo, llegamos al versículo 18 y nos damos cuenta que, aparte de esta armadura que Pablo prescribe para los creyentes, luego hay un principio mucho más general, mucho más abierto, que es el principio de la oración. No es que sea un arma más en esta batalla espiritual, sino que la oración, por decirlo de alguna manera, es la base de esta batalla espiritual. La oración para la batalla espiritual es como el aire que respiramos para mantenernos vivos. Es como el agua para un pez, es el entorno en el que se da esta batalla. Y lo que estos versículos en Efesios nos enseñan esta mañana es que la oración del creyente es la base de nuestra lucha espiritual. Y lo que vamos a ver en esta mañana son 3 formas en las que debemos orar en esta batalla, en esta lucha. La primera forma, lo primero que tenemos que hacer es orar constantemente en el Espíritu. Aquí hay un bosquejo, veréis que ha mutado un poco, así que estad atentos. Lo primero que vemos es que tenemos que orar constantemente en el Espíritu. Versículo 18, dice así: con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu. Empezamos con una frase corta, pero que tiene mucho contenido. Una traducción más literal pues sería: con toda oración y súplica orando, no orad, sino orando en todo tiempo en el Espíritu. Recordamos una vez más cómo esta iglesia de Éfeso o las iglesias cercanas a través de las cuales podría circular esta carta se encontraban en un entorno donde la batalla espiritual era muy evidente. Ellos podían experimentar esos efectos terrenales de esta batalla, podían perder trabajo, podían sufrir algún tipo de maltrato, podían recibir burlas por su fe. Pero no podían tener dudas de que todas estas cosas que estaban sufriendo en un plano así más terrenal eran reflejo del conflicto que se estaba dando en el ámbito espiritual. Claro, si los efectos de esta batalla espiritual nos afectan en nuestro día a día, afectaban a esos creyentes en su vida cotidiana, lo normal es que tuvieran que batallar contra ello de una forma recurrente, de una forma constante. Quizá uno podría pensar, no, pues para prepararse para esa batalla los cristianos tenían que juntarse un momento a la semana a orar y con eso ya les daba para toda la semana. Pero Pablo no quiere que piensen de esa manera, quiere que estén constantemente recurriendo a la oración para plantar batalla en ese ámbito espiritual. Es importante también notar que este pensamiento de Pablo sobre la oración no es un punto y aparte, no es que está cambiando de tema, sino lo que viene es un poco a envolver todos los elementos de la armadura. Pablo está llamando a que los cristianos estén firmes en esa batalla, se pongan esos diferentes elementos de la armadura, pero luego dice orando, o sea, como todo esto que hacemos es orando en todo tiempo en el Espíritu. Así que podemos conectar esa idea de estar firmes, que habla al principio en el versículo 14, con esa de orando en todo tiempo en el Espíritu. Lo primero que nos hace ver esto es que la oración constante es una cuestión de actitud, una predisposición a inclinarnos a Dios. En este caso vemos que Pablo no recluye la oración a un momento concreto, en un entorno muy especial donde podemos estar súper concentrados, donde nada nos estorba y la oración solo se da en ese entorno especial, sino que más bien Pablo está diciendo: antes de luchar, durante la lucha, después de la lucha, en todo tiempo estad orando constantemente en el Espíritu. Ahora, esta constancia y esta recurrencia en el tiempo tienen un factor añadido. No está diciendo solo orad constantemente, orad en todo tiempo, sino dice orad en todo tiempo, ¿en dónde? En el Espíritu. Orad en el Espíritu. Ahora, ¿qué significa esto de orar en el Espíritu? ¿Se puede orar sin el Espíritu?
Bueno, cuando leemos esto de orar en el Espíritu, no tenemos que pensar, ¿no?, en una experiencia así muy mística, ¿no?, donde se nos ponen los ojos en blanco y donde flotamos y donde nuestra boca pierde el control y empezamos a decir cosas que ni estamos pensando. Orar en el Espíritu no es una experiencia de este tipo. Si prestamos atención al resto de la carta, nos daremos cuenta que Pablo nos ha ido diciendo varias cosas sobre el Espíritu Santo. En el primer capítulo nos dice que el Espíritu Santo es la garantía que Dios da a los creyentes para asegurarles que todas esas promesas tan bonitas que nos ha dicho, que nos ama desde antes de la fundación del mundo, que nos ha predestinado a ser adoptados como hijos, que tenemos una unión muy especial y muy profunda, que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Pues todas esas cosas tan bonitas que se nos han dicho en el primer capítulo se aseguran en nosotros, se nos da la garantía de que son verdad porque se nos da el Espíritu, que dice que son las arras, ¿verdad?, que son la garantía de nuestra salvación. Más adelante sigue diciendo Pablo en el capítulo 2 que tanto los gentiles como los judíos, los dos tienen acceso al Padre. ¿Por qué? Por un mismo Espíritu. Luego vamos al capítulo 3, vemos ahí a Pablo orando, capítulo 4 dice que hay un solo Espíritu también, no es que haya diferentes tipos de espíritu y cada uno tiene uno diferente, no, hay un solo Espíritu que compartimos todos los creyentes. Y luego ya en el capítulo 5 vemos que Pablo llama a los creyentes a ser llenos del Espíritu y que esa llenura lo que provoca es, dice, por cánticos espirituales, habla también de acción de gracias a Dios. O sea, vemos, podríamos decir, dos tipos de oración que produce el ser lleno del Espíritu Santo. Así que cuando aquí en el capítulo 6 nos habla de orar en el Espíritu, probablemente está relacionado con todas estas cosas que nos ha ido diciendo antes en la carta. Además de esto, tenemos también que en varios lugares de la Escritura se nos dice que el Espíritu ayuda al creyente a orar. El pasaje así más conocido, Romanos 8:26, dice así: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ahora, yo lo puedo intentar explicar de muchas maneras, pero hay mucha gente en la historia que lo ha explicado mejor que yo. En este caso, dejadme que os lea una especie de definición de Packer que dice lo siguiente: sostengo que orar en el Espíritu incluye 4 elementos. El primero es buscar, pedir y hacer uso del acceso a Dios por medio de Cristo. Seguidamente, el cristiano adora y da gracias a Dios por su aceptación y por saber que Él oye sus oraciones por medio de Cristo. Tercero, pide la ayuda del Espíritu para ver y hacer lo que glorifique a Cristo, sabiendo que tanto el Espíritu como el propio Cristo interceden por él mientras se esfuerza pidiendo rectitud en su propia vida. Finalmente, el Espíritu lleva al creyente a concentrarse en Dios y su gloria en Cristo con una simplicidad de atención sostenida y resuelta, y un deseo tan intenso que nadie conoce hasta que se forja de manera sobrenatural. Bueno, ¿queda clara con la definición? Bueno, más o menos, no hay que leerla varias veces, hay que entenderla, pero en resumen, por simplificarlo, podríamos decir que el Espíritu nos ayuda a ser conscientes de nuestra posición delante de Dios, es decir, somos sus hijos amados. Él es nuestro Padre. El Espíritu también nos ayuda a concentrarnos en Dios y en su obra, en lo que Él ha hecho por nosotros. El Espíritu también, dice, incluso nos ayuda a orar. Aunque nuestras palabras sean imperfectas, sean pobres, aunque nuestra oración fuera un suspiro, un gemido, el Espíritu de alguna manera lo traduce y lo convierte en una oración conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, orar en el Espíritu significa orar teniendo en cuenta todas estas cosas. Saber quién es Dios, saber quiénes somos nosotros y contar
con su ayuda a la hora de orar. El llamado que tenemos entonces a orar es a orar en todo tiempo en el Espíritu, a orar de una forma constante de esta manera. Ahora, viene el momento de la pregunta incómoda. ¿Estamos orando en todo tiempo en el Espíritu? Intuyo que de los que estamos aquí, ¿cuántos queréis vencer en la batalla espiritual? ¿Hay alguien que diga, no, yo prefiero perder? Yo es que soy tan humilde que me da igual perder en la batalla espiritual. No, ¿verdad? Yo creo que aquí todos deseamos vencer en esta batalla. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿estamos haciendo lo necesario para mantenernos firmes? ¿Estamos orando en todo tiempo en el Espíritu? ¿Tenemos esta predisposición o inclinación a orar en cada situación de nuestra vida? ¿O reservamos la oración solo para cuando tenemos un plato de comida delante, o solo para cuando nos duele algo muchísimo, o solo para cuando surge un problema muy grave en nuestra vida? Quizá sí que oramos de forma regular, pero lo hacemos como el que marca una casilla, ¿no? Como el cristiano tiene que orar constantemente, pues voy a hacer una oración, así puedo decir que hoy he orado, y hacemos el clic. ¿Es esto lo que Dios quiere de sus hijos? Bueno, está claro que no. Tenemos que desarrollar esta predisposición a orar en todo tiempo en el Espíritu. Y si esperamos a que los problemas surjan para empezar a orar, entonces estamos perdidos. Esto es como un atleta que no se entrena, no voy a entrenar porque así no me canso, ¿vale? No voy a entrenar, no voy a salir a correr porque así guardo todas mis fuerzas para el día del maratón y ahí ya lo daré todo. ¿Alguien cree que es una buena estrategia? Es la estrategia más pésima que podríamos pensar. Para correr un maratón de 42 kilómetros lo que tienes que hacer es correr mucho antes. De la misma manera, en la batalla espiritual, en la guerra espiritual, si queremos orar cuando realmente estamos en momentos urgentes, tenemos que estar orando constantemente y en todo tiempo. Así que, hermano, ora y ora. Tu vida depende de ello. Planifica la oración. No dejes tampoco la oración en plan espontáneo. Bueno, yo me despierto y en el momento que lo sienta, oraré. Y yo sé que durante el día lo sentiré muchas veces y estaré orando todo el tiempo. No te engañes, eso no va a pasar. Lo ideal es que planifiques un momento y digas, en ese momento voy a orar. Y seguramente llegará ese momento y no sentirás el orar, pero ora igualmente. Y verás que esto es como aprender a ir en bici también. Conforme más vas haciendo, pues al final más te sueltas y luego llega el domingo y hay hermanos que hacen oraciones tremendamente largas. ¿Por qué? Pues porque van mucho en bici durante la semana, porque oran mucho y porque están acostumbrados en su casa a estar orando y orando y orando y oran aquí, pues quizá 10 minutos y les parece corto, porque oran mucho en su casa. Así que, hermano, felicidades. Pero bueno, si oramos en público, mejor hacerlo corto para dar espacio a otros, ¿vale? También tomemos la costumbre de orar antes de hacer otras cosas. ¿En qué sentido? No solo reservemos una parte especial de nuestro día para orar, sino que tengamos la costumbre de reaccionar en oración a todo lo que nos pasa, ¿verdad? Vamos un poco justos de tiempo, llegamos y perdemos el tren. ¿Y cuál es nuestra primera reacción? Quejarnos, ya empezar a pensar lo mal que me va a ir el día, porque ya he perdido esto y aquí llegaré más tarde, etcétera, etcétera. Bueno, antes de la queja, y no te digo que no te quejes, pero antes de quejarte, ora al Señor y dile, Señor, ¿por qué he perdido el tren? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué quieres que aprenda? ¿O para qué me has puesto en el tren que va a pasar a tal hora? ¿Verdad? Si en el instituto o en tu universidad te ponen trabajos muy difíciles y ya a la que lo lees dices, ay Señor, qué difícil, no voy a llegar. Y ya te deprimes y ya yo no sirvo para nada. Bueno, antes de llegar a ese punto,
ora primero. Señor, esto lo veo muy difícil, voy a necesitar tu ayuda. Además, ayúdame a glorificarte a la hora de hacer este trabajo. Si alguien, quizá en tu familia, quizá en la iglesia, te hace daño con un comentario, con una mirada, con algo, bueno, antes de planificar tu venganza y cómo vas a tratar a ese hermano durante los próximos 20 años, antes de hacer eso, ora. Señor, esto me ha dolido. ¿Qué crees que tengo que hacer? Señor, muéstrame, dame amor para cuidar a esta persona, dame amor para estar unido a ella. O, por ejemplo, si el pastor, en el tiempo de los anuncios, pide voluntarios porque necesitamos regularmente limpiar la planta de arriba, donde hay la escuela dominical. Pues antes de decir, no, eso no es para mí, eso yo tengo otro llamado, o el Señor no quiere que yo barra. Bueno, antes de decir que no, pídele al Señor, pregúntale, Señor, ¿quieres que haga esto? ¿No lo quieres que lo haga? Tenemos que desarrollar este hábito, primero, de apartar un tiempo para orar de una forma más intensa o especial durante el día, pero también tenemos que desarrollar este hábito de orar constantemente, en todo tiempo, de reaccionar primero en oración y obviamente luego haciendo otras cosas. El título de la predicación es A Dios rogando y con el mazo dando. O sea, orar no quiere decir oro y me siento y no hago nada. No, oro primero y luego hago lo demás. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Queridos hermanos, si queremos mantenernos firmes en la batalla espiritual, es necesario que oremos constantemente en el Espíritu. Seguimos adelante y ahora vemos que además de orar constantemente en el Espíritu, también es necesario orar fraternalmente. Sigue diciendo así el versículo, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una vez más vemos este énfasis, ¿verdad?, en esta actitud de predisposición, de inclinación a la oración. Dice el versículo, velando con toda perseverancia, o sea, es una actitud, hoy dirían proactiva, el lenguaje Reina Valera, diligente, ¿verdad? O sea, tener esa predisposición, no de a verlas venir, sino de yo voy, estoy velando, no estoy durmiendo, sino que estoy perseverando. Ahora, aquí el apóstol añade que esta oración, esta súplica, debe ser por todos los santos. Por todos los santos. Bueno, ¿quién son estos santos? ¿Los que cuelgan en la Iglesia Católica? No confundirse, ¿eh? No tenemos que orar a esos santos. Cuando dice orar por todos los santos, nos estamos refiriendo a los hermanos en la fe. Los que tenemos aquí en nuestra iglesia, los que conocemos de nuestra zona, pero también los hermanos que están repartidos por todo el mundo. Todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que han conocido al Señor y se han entregado a vivir para Dios. ¿Qué pasaba? Bueno, como sabéis, en aquella época, cuando escribe Pablo, la iglesia ya sufría de ciertos problemas de unidad, ¿verdad? ¿Qué bandos había principalmente en la iglesia? Por un lado estaban los que venían de trasfondo judío, con sus tradiciones, con toda su historia del Antiguo Testamento, y luego venían los gentiles, los que no tenían ni idea de lo que la Biblia había dicho durante tanto tiempo, y luego pues se encontraban juntos en la iglesia, y era, pues os podéis imaginar que habían roces. ¿Y qué podía pasar? Pues que se fueran un poco, pues yo me voy con los que me gustan. Yo voy con los que soy como los que son como yo, ¿no? Y esos, pues ya poco que los cuide otro, ¿no? Había este riesgo en varias iglesias donde uno pues se identificaba con una facción y directamente se integraba en esa facción. Bueno, Pablo ya nos ha hablado mucho de la unidad en esta carta, pero una vez más está hablando de que orad por todos los santos. Claro, esto es una buena llamada de atención también para todos nosotros, seguramente. A la hora de orar, el creyente
tiene que batallar contra dos cosas. Bueno, contra muchas, pero yo voy a decir dos, ¿vale? Lo primero que tenemos que batallar a la hora de orar es contra nuestro espíritu egoísta, ¿verdad? ¿Cuándo nos podemos orar? ¿Qué es lo primero que nos sale? Bueno, con el poco tiempo que tengo, pues voy a orar por mis cosas, por mis problemas, por las cosas que van mal en mi vida, por lo que yo me gustaría ver en mi vida y no estoy viendo, ¿no? Y ya, bueno, los otros que ya oren por ellos mismos. De hecho, ¿no os parecería más justo que el Señor nos llamara, ora por ti, ¿vale? Tú solo ora por ti. Y entonces, de esta forma, sería más justo porque cada cristiano recibiría la bendición que es de su inversión de tiempo en oración. ¿Me entendéis, no? Entonces, si tú no oras, es tu problema. El Señor te ha llamado a orar. ¿Creéis que es la forma en la que el Señor ha pensado las cosas? Me parece que no. El Nuevo Testamento está cargado de la frase los unos a los otros. Y aquí también, cuando pensamos en la oración, tenemos que batallar contra nuestro impulso egoísta de voy a orar por mis cosas. Y el otro, que ore él y que se apañe él con su vida. Asimismo, también podría pasarnos que en nuestra vida de oración, bueno, sí que oramos por otras personas, aquellas personas que nos caen bien, aquellas personas que son como nosotros, aquellas personas que se parecen más en las creencias, aquellas personas que nos hablan bien, siempre nos hacen buena cara. Esto también sería un error. Dios nos llama a orar por todos los santos. Dice, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, si nuestra vida de oración gira básicamente en torno a nuestras propias necesidades, a lo que nosotros queremos, y ya está, eso es síntoma de que hay algo en nuestro cristianismo que no funciona bien, y probablemente muchos de los problemas que encontramos en nuestra vida tienen que ver con estar demasiado centrados en nosotros mismos y pensar poco en los hermanos en la fe. Un predicador citaba a Martyn Lloyd-Jones y decía así, Martyn Lloyd-Jones, quien él decía que antes de la Guerra Civil Española, en este país se produjo una epidemia de neurosis. Una epidemia tan grande que los psiquiatras apenas podían atenderlas todas. Pero la guerra, terrible y destructiva en la mayoría de los aspectos, tuvo el efecto inesperado de curar a muchos de los miles de neuróticos españoles. Cuando empezaron a preocuparse por el bienestar de sus familias, amigos y país, en lugar de su propio bienestar, sus neurosis desaparecieron. Y los hospitales y las clínicas casi se vaciaron de todos estos casos. Estos neuróticos se curaban de repente por una ansiedad mayor, una ansiedad que iba más allá de su propio bienestar. Estamos llamados a orar por todos los santos, estamos llamados a estar pendientes de los demás, no solo de nosotros mismos. Ahora, ¿te gustaría experimentar un grado de unión con Jesús más grande del que tienes ahora? Espero que sí, espero que a todos los que estamos en la sala nos gustase experimentar más unión con Cristo. Bueno, ¿sabes que cuando oras por tus hermanos estás haciendo lo mismo que Cristo hace ahora? Fijaos que dice Hebreos 7:25. Dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Cuando oras por tus hermanos, estás haciendo lo mismo que Jesús está haciendo. Es importante que en esta batalla espiritual en la que nos encontramos
nuestra oración mire mucho más allá de nuestro propio ombligo y se centre en cuidar y en proteger a otros, a los que nos caen bien y a los que no nos caen tan bien, al que cada semana me saluda, me da 2 besos, me da un súper abrazo, y al que me miró mal hace 30 años y todavía se la tengo guardada. El Señor nos llama a estar pendientes de todos. Y en esta batalla estamos llamados a orar fraternalmente, en pensar en otros y no solo pensar en nosotros mismos y en nuestras propias necesidades. Bueno, tenemos ya entonces que tenemos que orar constantemente en el Espíritu, tenemos que orar fraternalmente y ahora vemos que tenemos que orar también por el avance del reino de Dios. Versículo 19 dice así: y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Aquí el apóstol nos recuerda la situación lamentable en la que se encuentra, ¿verdad? Dice que soy embajador en cadenas, o embajador en cadena. ¿Qué significa eso? Un poco un eufemismo para decir que está en la cárcel, ¿vale? Lo dice muy bonito, ¿no? Para no lamentarse ni nada, pero es embajador en cadenas. Y uno podría pensar que en esa situación de estar en cadenas, lo primero que pediría a sus hermanos por todo el mundo es ¿qué? Orad para que salga de la cárcel, ¿no? Orad para que me liberen, para que pueda ir por todo el mundo, ¿no? Orad para que esté mejor. Sin embargo, fijaos cuál es la petición de oración: que me sea dada palabra, que dé a conocer el misterio del Evangelio, que hable con valentía, como debo hablar. Parecería lógico que Pablo pidiera, ¿no?, para ser liberado de su encarcelamiento, pero lo que vemos es que, más allá de sus circunstancias personales, lo que a Pablo le importa es algo más prioritario, que es el avance del reino de Dios. Claro, esto no era una actitud exclusiva. Pablo era el creyente modelo de todos los tiempos y era el que pensaba de esta manera. Si vamos al libro de los Hechos, nos damos cuenta que los primeros creyentes también oraban con esa mentalidad. Tenemos una oración preciosa en Hechos capítulo 4. Ahí están los discípulos de Jesús que se encuentran ya con las primeras dificultades a la hora de predicar el Evangelio. Y tenemos que Pedro y Juan han sido encarcelados y que ahora han sido amenazados por las autoridades de la ciudad y les han dicho: no prediquéis el Evangelio, que vamos a ir por vosotros. Pero fijaos, Hechos 4, 29 al 31. Mirad cómo oran estos discípulos. Dice así: y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Aquí vemos la oración y vemos la respuesta. Y lo que piden los discípulos no es: ¡ay, Señor, que desaparezcan las amenazas, que desaparezcan las dificultades, que no sea difícil compartir el Evangelio! Señor, que todo el mundo nos reciba con alegría y con abrazos. No dicen eso, no piden eso. Piden: Señor, danos valentía para predicar tu palabra. Danos valentía para dar a conocer el misterio del Evangelio. Igualmente, Pablo está en la cárcel por predicar el Evangelio, ¿verdad? Pablo está allí por seguir a Jesús y por ir por todos estos países predicando el Evangelio. Pero en vez de pedir por ser liberado, en vez de pedir a Dios que elimine los obstáculos que impiden el avance del reino, lo que pide es más valentía para poder seguir haciendo aquello que le ha metido en la cárcel, o sea, seguir predicando el Evangelio.
Claro, esto nos lleva a pensar en dos cosas importantes también sobre nuestra vida de oración. Por un lado, tenemos que darnos cuenta de que en nuestra vida de oración lo prioritario debe ser el avance del reino de Dios. Yo sé que estamos todos muy acostumbrados a orar primero por nosotros, a orar por nuestras necesidades más inmediatas, nuestras necesidades más terrenales. Señor, que tenga salud, que mis hijos estén bien, que no falte comida, que no me falte trabajo, que encuentre piso, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos sale a orar de primeras, ¿verdad? No me lo confieses, pero yo creo que es así. También lo es en mi vida. ¿Y está mal orar por estas cosas? No, no está mal orar. ¿Quién nos enseñó a orar por estas cosas? Mismo Jesús, que dice en la oración famosa del Padre Nuestro: danos hoy el pan nuestro de cada día. O sea, tenemos que pedir por estas cosas. Pero en esa misma oración, antes del danos el pan de cada día, hay 3 peticiones antes, ¿verdad? ¿Cuáles son? Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, 3 peticiones distintas que tienen que ver ¿con qué? Con la misión de la Iglesia, con el avance del reino, ¿verdad? Antes de pedir el pan nuestro de cada día. Lo prioritario entonces es orar sobre todo por la misión y por el avance del reino de Dios. Y pues tenemos que reconocer que es una pena ver cómo nuestra vida de oración, por defecto, gira en torno a yo, mis necesidades, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que me gustaría ver en mi propia vida. Otro predicador habla de la oración de la siguiente manera. Dice, la oración es un walkie-talkie. ¿Algún joven sabe lo que es un walkie-talkie? Antes de los móviles existían los walkie-talkies, que era esto de que puedes hablar directamente, ¿vale? Pues dice, la oración es un walkie-talkie de guerra, no es un intercomunicador doméstico. Yo os he elegido y os he destinado, dijo Jesús, para que vayáis y deis fruto, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo conceda. Esto lo vemos en Juan 15, 16. Les dijo, como os doy una misión para que vuestras oraciones sean fecundas. La oración es para la misión. Sirve sobre todo para que los que están en primera línea de combate pidan ayuda al cuartel general. Dice, una de las razones por las que nuestra oración funciona mal es que intentamos tratarla como un intercomunicador doméstico para llamar al mayordomo y pedirle otra almohada para el estudio, en lugar de tratarla como un walkie-talkie de guerra para invocar el poder del Espíritu Santo en la batalla por las almas. Hermanos, la oración no es un truco para conseguir lo que nosotros queremos en nuestra vida. La oración es una disciplina que Dios usa para cumplir su propósito en nosotros y en el mundo. Entonces tenemos que orar principalmente, sobre todo, por el avance del reino de Dios en el mundo. Por otro lado, tenemos que esta petición de Pablo nos demuestra que a la hora de participar en la guerra espiritual, las circunstancias de nuestra vida son secundarias. No importan, no determinan nuestra participación en esta batalla. Y no sé si te das cuenta de lo tremendamente precioso que es esto. Puedes ver cómo el hecho de que nuestras circunstancias son secundarias nos permite formar parte de esta batalla, pase lo que pase en nuestra vida. Podemos caer en el error, ¿no?, de pensar que la batalla espiritual es solo para aquellos cristianos los más avanzados, ¿no? Lo primero de la clase, los que se saben todos los versículos de memoria, los que están en todos los cultos, los que no tienen ningún problema en su vida, tienen un buen trabajo, tienen una familia normal y corriente, no les pasa nada. Ellos son los que pueden pelear la batalla. Eso es un error.
en el que podemos caer todos nosotros. Podemos caer en el error de pensar, no, yo es que estoy muy solo, yo es que estoy muy malito, yo es que me falta de todo y cómo voy a participar yo de esta batalla espiritual. Lo bonito de este pasaje es darnos cuenta de que independientemente de nuestras circunstancias, todos los creyentes podemos participar del avance del reino de Dios. Todos estamos llamados a participar de este avance. No importa si no eres muy capaz, no importa si no eres muy listo o muy hábil con las palabras, no importa si tu vida ha sido un desastre hasta ahora, si no tienes tiempo, si no te puedes mover, si no tienes salud o dinero. Todos podemos orar, ¿verdad? Todos podemos orar. No importa si eres un adolescente en el instituto o si eres un jubilado. Todos podemos orar y todos podemos participar de esta batalla espiritual y contribuir a que el reino de Dios crezca y avance aquí en la tierra. Así que, ora, no tenemos excusa, ¿verdad? Todos podemos orar. Hemos visto entonces que para estar firmes en la batalla espiritual, esto implica orar constantemente en el Espíritu, implica orar fraternalmente e implica también orar por el avance del reino de Dios. O sea que la oración es vital para la batalla espiritual. La oración es la base de la batalla espiritual. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de esto? ¿Por qué no pensar que esto es una exageración del predicador y que no es para tanto esto de la oración? Ora, si puedes, de vez en cuando, pero no te pienses que es para tanto lo de la oración. ¿Por qué podemos creer que es así, que la oración es indispensable en la batalla espiritual? Bueno, primero porque lo dice la Biblia, y si lo dice la Biblia, nos lo creemos, ya está, ¿verdad? Pero además, en la palabra encontramos a alguien que nos mostró que esto era así. Tenemos al Señor Jesús que nos enseñó que esto es así. En la oración del Padre Nuestro, cuando está enseñando a un modelo de oración a sus discípulos, Jesús incluye la siguiente frase, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del malo, digamos. Cuando sus discípulos son incapaces de expulsar un demonio que aparentemente es más poderoso que otros, ¿qué dice Jesús en Marcos 9:29? Dice, y él les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. El ayuno puede ser un añadido, no tenemos claro, ¿vale? Pero lo que seguro que dijo Jesús es oración. La oración es básica en la batalla espiritual. Pero es que Jesús no solo lo enseñó con palabras, Jesús nos mostró que esto era así con su propio ejemplo. Si tuviéramos que pensar en el momento más álgido de la batalla espiritual en la historia, ¿cuál creéis que sería? El momento más tenso, más duro, el momento de la película donde estamos todos ahí agarrados al sofá y sabemos que viene lo más grande de la batalla. ¿Cuál sería ese momento? Podríamos decir, la cruz de Cristo, ¿verdad? La pasión de Cristo, todo lo que Él sufrió, recibiendo la ira del Padre. Si tuviéramos que pensar en este punto más álgido, nos vendría a la mente esas horas donde Jesús es traicionado por sus amigos, juzgado injustamente, maltratado y humillado y es asesinado en una cruz. El momento en el que Jesús asume toda nuestra culpa, todo el castigo que nuestro pecado merece, el momento donde recibe toda la ira de Dios que nosotros merecíamos recibir. Ese sería el punto más terrible de la batalla espiritual de la historia. Ahora, ¿cómo se prepara Jesús para ese momento? ¿Qué es lo que hace Jesús los momentos antes de experimentar
todo este sufrimiento? Orar. Mateo 26, 37 al 39 dice: y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Pues está claro que es un momento tremendo si el propio Señor Jesús se está entristeciendo, se está angustiando. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. En preparación para el momento más duro de la guerra espiritual, lo que nuestro Señor Jesús hace es ponerse a orar. En el momento donde está más triste, más angustiado, donde de alguna manera desea la muerte, en ese momento Jesús se pone a orar. ¿Por qué Dios le da tanta importancia a la oración? ¿Por qué quiere Dios que estemos constantemente pidiéndole las cosas a Él, en vez de darnos directamente el poder a nosotros para enfrentar todos estos problemas? ¿Por qué lo ha hecho de esta manera el Señor? Os propongo lo siguiente. ¿No será que Dios quiere recordarnos una vez tras otra que lo que ocurre en el mundo no depende de nosotros, sino que depende de Él? ¿No será la oración la forma más simple de decirnos que Dios es el que tiene poder? Que Dios es el que realmente puede hacer las cosas. La oración por un lado, es el ejercicio más fácil del mundo, ¿verdad? ¿Qué necesitas para orar? Nada. No necesitas nada para orar, ¿verdad? En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, puedes orar a Dios. O sea, es lo más fácil que puede hacer nadie en toda la historia. Sin embargo, la oración también es lo más difícil que podemos hacer, ¿verdad? Porque la oración implica reconocer una y otra vez nuestra pequeñez. La oración implica una y otra vez decirle: Señor, yo no puedo, tú eres el que puede. Señor, yo no soy suficiente, tú eres suficiente. Y si lo pensamos bien, esto es lo que ha pasado en la vida de un creyente en su salvación, ¿verdad? Somos salvos no por ser unos grandes guerreros de oración, no por cumplir una serie de órdenes o mandamientos, sino que hemos sido salvados porque Dios lo ha hecho todo por nosotros, no porque nosotros seamos capaces de hacer nada. Somos salvos porque, tal y como celebramos en estas fechas, Dios envió a su Hijo al mundo como un cordero que iba al matadero a morir por nuestros pecados, por nuestra falta de oración, por nuestra falta de fe, por todos nuestros pecados. Somos salvos porque fue Jesús y no nosotros el que cargó con nuestra culpa en la cruz y el que quitó de en medio nuestro pecado. Y en parte por esto estaba Pablo en la cárcel, por predicar un mensaje que atentaba directamente contra el orgullo humano. Pablo era maltratado porque predicaba que el ser humano es pecador y necesita un Salvador. Pablo predicaba que Jesús es el único camino a Dios, no hay más caminos. Ese mensaje es el que este mundo rechaza, porque el ser humano, desde que cayó en pecado, tiene el deseo de ser soberano, de demostrar que es autosuficiente. Y el Evangelio nos recuerda que esto no es así, que necesitamos a Jesús. De la misma manera, entonces, todo avance del reino de Dios en la tierra no ocurre porque nosotros seamos capaces de hacer grandes cosas, sino que el avance del reino de Dios ocurre porque el pueblo de Dios reconoce que no es capaz de hacerlo y acude a Dios en oración. Un pasaje muy famoso que todos conocemos, 2 de Crónicas 7:14, de si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces
yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quién es el que hace las cosas? Dios. Dios es el que perdona pecados, Dios es el que sana la tierra. ¿Cómo demostramos como creyentes que confiamos en Dios y no en nosotros mismos? Pues principalmente lo hacemos orando. La oración muestra cuán dependientes nos consideramos de Dios. Ahora, por otro lado, si oramos poco, probablemente es porque pensamos que no necesitamos mucha ayuda, que con lo que nosotros sabemos ya nos llega, que con nuestras fuerzas ya tenemos suficiente para hacer frente en esta batalla espiritual. Quizás si somos pocos en la reunión de oración, lo que estamos diciendo como iglesia es que no nos hace mucha falta orar como creyentes, que es mejor pues descansar porque hace frío, o es mejor descansar porque cuesta mucho aparcar, o es mejor pues que me vaya con algún amigo porque la reunión de oración es un poco aburrida. ¿Es mejorable la reunión de oración? Yo lo digo, muy mejorable, ¿de acuerdo? Podríamos orar mucho más, tener diferentes reuniones a lo largo de la semana, diferentes horarios, podríamos separar el estudio bíblico del culto de oración y dedicar más tiempo a orar. Se podrían hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que Dios nos llama como creyentes a juntarnos y a orar por el avance del reino de Dios. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no oramos más a nivel individual en nuestra vida y también a nivel de iglesia? Si pensamos en la historia de esta iglesia, hemos hecho ya más de 75 años. ¿Cuántas iglesias hijas ha dado esta iglesia en 75 años? ¿Una y media? ¿Y cómo están estas hijas? En 75 años, ¿cuántas victorias espirituales podemos explicar sobre nuestra iglesia? En 75 años, ¿cuánto realmente ha crecido esta iglesia? Vayamos a lo más cercano en el tiempo, estos 2 últimos años, desde que estoy yo aquí. ¿Cuántas personas se han convertido en esta iglesia en estos 2 últimos años? ¿Cuántas personas han entendido el mensaje del Evangelio, se han arrepentido de sus pecados y se han entregado a Jesús? 3, 2, 1, por ahí vamos. En una iglesia con más de 100 misioneros que somos, allí donde el Señor nos ha puesto, este es el balance que hemos obtenido. ¿Por qué crecemos tan poco? ¿No será que no crecemos porque oramos muy poco? ¿No será que crecemos poco porque confiamos mucho en nosotros, en lo que nosotros somos capaces de hacer, en lo que nosotros somos capaces de explicar? ¿No será que no crecemos porque creemos que con lo que tenemos ya es suficiente? Ahora, si hemos orado poco como iglesia, no lo sé, yo no he estado, pero si hemos orado poco como iglesia, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues arrepentirnos y buscar a Dios, porque Él está esperando con los brazos abiertos que nos entreguemos a Él en oración, a que demostremos que dependemos de Él, que no estamos confiando en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, sino que dependemos de Él. Y os animo, ¿por qué no probamos un año al Señor como iglesia, orando como no hayamos orado nunca, entregándonos a la oración para ver qué resultado trae? Si queremos que la palabra de Dios siga transformando vidas, pues ¿por qué no venir el domingo a las 11 menos cuarto, arriba, a orar por el culto y por la predicación? Si queremos que el reino de Dios siga avanzando para que el nombre de Dios sea santificado, ¿por qué no juntarnos con nuestros hermanos, quizá un viernes a las 8 de la tarde, para orar por el avance del reino?
¿Por qué no buscar otras vías en las que me puedo juntar con otros creyentes y me dedico a orar para que el reino de Dios avance y para que esta iglesia crezca en número y en madurez? Por otro lado, ¿quieres que tu vida cambie? ¿Estás hastiado de ver una y otra vez los mismos problemas en tu propia vida? ¿Estás desesperado porque ves que no hay ningún cambio? ¿Has probado de entregarte a la oración? ¿Quieres que tu entorno cambie, que tus familiares o vecinos se conviertan, que la iglesia crezca y tenga más influencia en esta ciudad? ¿Por qué no pruebas a orar? ¿Por qué no probamos, o no un año, 6 meses, probemos 6 meses a orar mucho más y comprobar si nuestra vida cambia o no cambia, si nuestro entorno cambia o no cambia, si aquellos que tanto queremos realmente vienen o no vienen al Señor? Acabamos. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Amén. Pues respondamos en oración al Señor. Libremente, si el Señor te ha movido, por favor, responde en oración.